Las historias del Role. ¡Bienvenidos a bordo del Role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio de las historias del Role, donde vamos a empezar a desgranar todos los secretos y curiosidades de la madre de todas las regatas, la Copa América. En el primer episodio elaboramos ya una visión general de lo que han sido los casi 169 años de historia del trofeo deportivo más antiguo del mundo. En los siguientes capítulos vamos a ir desgranando todos los detalles, anécdotas y curiosidades de las 36 ediciones que ha tenido la regata hasta el día de hoy. Y hoy vamos a arrancar con la primera edición que se celebró en aguas de Inglaterra, en el Solen concretamente, en 1851. Y lo vamos a hacer con el apoyo de la Marina de Valencia, sede de la competición en 2007 y 2010, gracias a cuyo apoyo es posible la realización de este contenido. Os tengo que reconocer que la fase de documentación para elaborar este capítulo ha sido una auténtica maravilla, ya que he descubierto muchas cosas de las que no tenía ni idea y se me han desmontado algunos mitos y leyendas que se han ido afianzando con el paso del tiempo, pero que en la realidad sucedieron de modo muy distinto. Las principales fuentes de documentación de las que me he nutrido para esta historia, que os voy a dejar en la descripción del podcast por si queréis consultarlas, han sido las siguientes. La primera y principal, el libro La Copa América 1851-2003, con texto de Ranulph Rainer y láminas de Tim Thompson, editado en España por la editorial Juventud. La segunda fuente principal de documentación también ha sido otro libro, aunque en este caso muy antiguo, con el título de America's Cup, cómo la ganó el Yate América en 1851 y cómo se ha defendido desde entonces. En 1885, el capitán Ronald F. Coffin escribió este espectacular libro, que a quien le interese, que me lo pida, que me escriba a nachogomez@elrole.com, aunque está disponible en Google Books gratuitamente. Pero bueno, la verdad es que es interesantísimo porque os digo, una crónica en 1885 de cómo sucedió toda la Copa América de 1851. Además, hay dos vídeos que encontré en YouTube y que me ayudaron a tirar de varios hilos. Uno titulado 1851 America's Cup Chronicles de Bottom Up, en el que encontré la primera pista sobre el Wildfire, un barco del que enseguida os hablaremos. El segundo vídeo fue una fantástica presentación de Steve Tsuchiya, deletreado Tsuchiya, que es el presidente del America's Cup Hall of Fame. Esta presentación titulada Higher and Faster, The Origin of the America's Cup, la dio el 5 de febrero de 2018 en el Club Náutico de San Francisco, y también en la descripción del podcast os dejo el enlace. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, comentario o sugerencia, nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico nachogomez@elrole.com o a través de nuestras redes sociales. Yo lo que más miro es el Twitter, es @elrole4, pero tenemos también un grupo de Facebook, que están todas las redes de Plaza Radio, nos tenéis localizados. Y sin más, vamos para allá. Volamos hasta mediados del siglo XIX para aterrizar en el país que dominaba el mundo en aquel entonces, el Imperio Británico. Las historias del Role. Estamos en 1850. Londres es la capital del mundo, la Nueva York de la época. El Imperio Británico de mitad del siglo XIX lideraba el mundo como lo hace Estados Unidos hoy en día, aunque con la gran diferencia de que no había una Rusia o una China que amenazasen su hegemonía. Precisamente por ello, los ingleses se animaron a organizar la primera Feria Mundial de la historia, una gran exposición tipo lo que hicimos nosotros con la Expo 92 de Sevilla, pero en pleno Hyde Park y en mitad del siglo XIX. Para ello invitaron a todos los países desarrollados a que viniesen a exhibir sus mejores innovaciones tecnológicas, y la noticia cruzó el charco con prontitud.
Allí, en los emergentes Estados Unidos de la época, los dirigentes del New York Yacht Club, que se había creado tan solo 6 años antes, vieron una oportunidad única para demostrar que, en lo que a barcos se refiere, los estadounidenses se estaban convirtiendo en una auténtica potencia. John Cox Stevens, comodoro del Club Náutico de Nueva York, lideró una iniciativa para construir un barco velocísimo con el que primero cruzar el Atlántico y posteriormente desafiar a los ingleses en cuantas regatas pudiesen para regresar con la bolsa llena de dinero gracias a las apuestas. Ya vemos aquí desde un inicio que el teórico romanticismo de la competición estaba más bien ausente. Aquí lo que vieron los americanos fue la oportunidad de sacarse una pasta gracias a que confiaban ciegamente en sus avances tecnológicos. Cox Stevens formó un sindicato con otros 4 hombres de negocios y le comendaron al constructor de barcos George Steers que hiciese una goleta con la clara misión de destrozar deportivamente a la orgullosa flota inglesa. Y lo maravilloso del asunto es que tenemos el testimonio directo de uno de los miembros de ese sindicato, George R. Schuyler, en el libro que os comentaba en la introducción, escrito en 1885 por el capitán Ronald F. Coffin. En ese testimonio, Schuyler relata que su colega del sindicato y líder del mismo, el comodoro John Cox Stevens, recibió una carta de su homólogo del Royal Yacht Squadron en marzo de 1851, en la que se les ofrecía hospitalidad, ya que habían llegado noticias hasta Inglaterra de que estaban construyendo en América una goleta para cruzar, pero en esa carta no les mencionaba nada sobre una posible regata. Total, que con estos contactos previamente establecidos, pero sin saber muy bien qué tipo de enfrentamiento iban a disputar al llegar a Inglaterra, los americanos construyeron la goleta América y a principios de junio de ese 1851 zarparon de Nueva York con la proa apuntando al este. Hay que tener en cuenta un hecho muy importante. Este fue el primer barco de regatas, es decir, no dedicado al comercio, que cruzó el Atlántico y tendría que competir después de pegarse el palizón de cruzar ese Atlántico, pero eso no les arredró ni lo más mínimo en sus esperanzas de lograr un buen botín. 17 días y medio fue el tiempo que tardaron en llegar desde Nueva York a la localidad francesa de Le Havre, donde cambiaron el aparejo de transporte por un aparejo de regata, para después cruzar hasta Cowes, muy cerquita de Le Havre, donde anclaron a 6 millas de la costa. A las pocas horas de avistarlos, el Lavrock, uno de los veleros más emblemáticos de la flota inglesa, va a recibirles. Entonces hacen una especie de regata entre ellos mientras se aproximaban a Cowes, y queda de manifiesto, en palabras del propio Schuyler, que ningún barco de la flota inglesa puede hacer nada contra el América en condiciones de ceñida con vientos moderados. El sueño inglés de mostrar su hegemonía en todos los aspectos de la industria parece que va a hacer aguas precisamente por el costado marítimo. Nada más llegar a Cowes, el comodoro Stevens se puso a buscar rival para un match race. Incluso colgó un cartel en la Casa Club de Cowes, apostando cualquier cifra entre 1.000 y 10.000 guineas, siempre y cuando hubiera más de 6 nudos de viento. Lo cierto es que la cantidad que quería jugarse Stevens era una auténtica fortuna para la época. Las 10.000 guineas que aspiraba a poner sobre la mesa equivalían a unos $54.000 de la época, casi el triple de lo que le costó construir la goleta América, cuyo coste se estima en unos $20.000. Por haceros una idea, un salario medio en mitad del siglo XIX estaba en torno a unos $2.000 anuales en los Estados Unidos. Recuperamos un artículo del corresponsal del London Times en la isla de Wight, fechado en Cowes el 16 de agosto de 1851, que decía: la llegada del América parece haber paralizado a todos los barcos ingleses. Si nadie acepta su envite, se pondrá en cuestión el valor de los navegantes ingleses. Los dueños de la América insisten en hacer un match race contra el mejor barco inglés, pero al final la única respuesta que obtienen es que participen en la regata del 22 de agosto, un viernes. El 17 de agosto finalmente deciden quitar el cartel al darse por vencidos y aceptan participar en esa regata.
Y aquí viene la primera gran confusión de la historia. Evidentemente, esta regata no se llamaba aún Copa América, ya que no tomaría ese nombre hasta la segunda edición de 1870, pero eso lo veremos en el siguiente episodio de este serial. Eso sí, tampoco se llamaba The Queen's Cup, ya que la regata en honor a la reina en ese año y esas fechas tuvo lugar unos días antes, el 18 de agosto. El nombre de esta regata, que fue el origen de todo, era el de la Jarra de las 100 Guineas, ya que ese era el premio que puso en juego el Royal Yacht Squadron para premiar al ganador de una prueba que consistía en darle la vuelta a la isla de Wight el día 22 de agosto. 18 barcos entre cúters y goletas de entre 47 y 392 toneladas de desplazamiento se inscribieron para la competición, aunque 3 de ellos no llegarían a tomar la salida. Por lo tanto, el América, que tenía 170 toneladas de desplazamiento y medía 90 pies de eslora, midió sus fuerzas al final contra una flota formada por los 14 mejores veleros de la flota británica. El inicio de la regata fue complicado. El América tuvo problemas para elevar el ancla y cruzó el último la línea de salida, pero en las primeras millas ya demostró la enorme velocidad que le daba su innovador plano bérico y su afilada proa, y se metió enseguida en el quinteto de cabeza. La expectación entre el público era tremenda. Las crónicas de la época vivieron esta regata como un acontecimiento histórico y hablaban de que motivó la mayor concentración de barcos de la historia del Solent, que es el canal que separa el sur de Inglaterra de la isla de Wight, todos allí concentrados para ver la regata. Sin embargo, al rodear la costa este de la isla, el América sorprendió pasando pegado a la costa, evitando rodear un punto de obligado paso, el barco faro Nab, lo que le ahorró más o menos una milla aproximadamente. Este atajo, sumado a su enorme velocidad con respecto al resto de la flota, le llevaron a encabezar la regata con una considerable ventaja cuando aún no se había llegado a su ecuador. Y os preguntaréis, ¿pero hicieron trampas los americanos o qué narices pasó? Pues bien, esa era la sensación que tenían en la flota. De hecho, el armador del Brilliant presentó una queja formal tras la finalización de la prueba, pero en la investigación posterior se descubrió que en las instrucciones de regata que se le habían entregado a la goleta América no estaba incluido el paso por el Nab, por lo que el comodoro del Royal Yacht Squadron desestimó la protesta como buen caballero. Total, que entre unas cosas y otras, la paliza que le estaba pegando la goleta América a toda la flota británica era tan evidente que incluso la reina de Inglaterra, que seguía la regata en directo desde su barco, preguntó al ver pasar a la flota: ¿y el segundo? ¿Dónde está el segundo? Majestad, aquí no hay segundo, le respondieron en lo que se ha convertido en la frase más legendaria de la historia de la competición. Al final, ese segundo clasificado sería el Aurora, el barco más pequeño de la flota, que llegó 8 minutos después del flamante vencedor. Sin embargo, durante la investigación para este capítulo nos hemos encontrado con otro hecho muy curioso, aunque no tiene repercusiones deportivas. Y es que resulta que el América no fue, en la práctica, el primer barco en darle la vuelta a la isla. Hubo un pequeño barco, el Wildfire, que hizo toda la competición por su cuenta, ya que debido a sus singulares características, no era ni un cúter ni una goleta, no fue admitido para participar en la prueba, y el Royal Yacht Squadron no aceptó su presencia. Sin embargo, los dueños del Wildfire decidieron igualmente hacer la regata por su cuenta y acabaron ganándole la América. ¿Se imaginan cómo habría cambiado la historia si los británicos hubiesen aceptado al Wildfire? Bueno, ya nunca lo sabremos. Hay también otro dato curioso. Según los ratings de la época, si la regata se hubiera hecho con una compensación de tiempos por los tamaños de los barcos, el Aurora le habría ganado con la compensación a la América por unos 2 minutos, ya que desplazaba 47 toneladas por las 170 de la América. Es cierto que esto tampoco vale ya de nada, pero es cuanto menos curioso. Y tras su espectacular victoria, la goleta América se quedaría aún unos días para apostar y ganarle un match race al Titania, uno de los barcos que se habían inscrito en la vuelta a la isla de Wight, pero al final no participó. Pues bueno, en este match race se embolsó $500 y posteriormente sus armadores la venderían a un caballero inglés, por lo que la mítica goleta América nunca cruzaría el Atlántico de vuelta.
Los que sí que volvieron fueron sus armadores con la jarra de las 100 guineas bajo el brazo y fueron recibidos triunfalmente en Nueva York. A partir de ahí empezaron a pensar qué hacer con esa jarra y cómo mantener con vida la hazaña que habían realizado. Pero eso ya será cosa del siguiente episodio, en el que os contaremos cómo el Deed of Gift, un documento de apenas un par de folios, redactado en 1852 y hecho público en 1857, sigue gobernando hoy en día la competición más antigua del mundo. Espero de verdad que os haya gustado esta historia. Si queréis recibir a partir de ahora en vuestro correo electrónico la información de todos los nuevos episodios que vayamos sacando, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web elrole.com o mandarme un mail a nachogomez@elrole.com. Sed felices.